Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos también, bienvenidos a este momento. Gracias a todos quienes se conectaron también de diferentes lugares, por la oportunidad también de estar con nosotros. Y bueno, tenemos la lección número 6, ya llegamos a la lección número 6. Y como les digo siempre, el tiempo no se detiene. Esto es algo que nos sorprende cada vez cómo avanzamos tan rápido. Quiero compartir con ustedes aquí algunas imágenes. Voy a pasar por aquí las diapositivas para que podamos tenerlas presente. Déjenme ver aquí. Ok. Que podamos ver las imágenes que preparamos para esta mañana. Ok, aquí estamos. El título de la lección del trimestre: ¿qué es el hombre? Nuestra esperanza ante la muerte. El cuarto trimestre del año 2022. Y la lección hoy día, déjenme ver aquí, creo que hay una. Hay que ver un ratito, vamos a parar acá, porque este no es el slide que tengo para hoy día. Déjenme ver. Aquí estamos. Vamos a ver de nuevo acá. Muy bien, la lección número 6. Él murió por nosotros. Y el versículo que tengo para ustedes esta mañana está en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 14. Leo esto de la versión Nueva Biblia Viva, ¿ok? Ustedes pueden ubicarlo en la versión que gusten. Dice esto: y mi mandamiento es este, que se amen unos a otros, como yo los amo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Ok? Es interesante esto del el versículo que acabamos de leer. Bueno, obviamente el tema que vemos esta mañana, o que tenemos esta mañana, es el asunto de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Él murió por nosotros. Ese es el título de la lección de esta semana. Ahora, durante diferentes ocasiones hemos estado repitiendo un asunto que es muy importante, que es un tema que hemos estudiado también esta semana en el tema de la cruz. Ahora, este tema es lo que significa la justicia y las diferencias que reconocemos entre la justicia humana y la justicia divina. ¿Ok? Ahora, hemos estado, digamos, durante algunas semanas anteriores tratando también de definir o de reconocer qué es la justicia, qué diferencias hay entre la justicia humana y la justicia divina. Porque creo que, y espero de que podamos tener un poco esta parte, digamos, ya fijada, ¿no? ¿Ok? Pero antes de continuar, quiero pedirle a Heriberto que por favor nos acompañe con esta parte de inicio, ¿ok? Para poder entrar en el tema de lo que es esta lección, ¿ok? A ver, vamos, Heriberto. Ok, buenos días. Buenos días. Sí, yo estaba pensando en una historia que a mí me impactó mucho, porque como dice el texto de memoria, aquel que da la vida por los demás, ¿verdad? Yeah. Eso es muy fácil decirlo, pero ya cuando uno está en la posición de hacerlo, si uno no tiene la fe para que uno tiene, que debe de tener, es difícil dar la vida simplemente por alguien más. Ahora, Moisés estaba dispuesto a dar no solamente la vida física, pero estaba dispuesto a dar su vida eterna con tal de que Dios salvara al pueblo. Y eso es todavía aún más grande. Es muy fácil, a veces sí es más fácil dar la vida por alguien más,
a morir por alguien más, pero estar dispuesto a dar la vida eterna, eso es algo que uno se pone a pensar. Yo estaría dispuesto a dar la vida eterna para que alguien más se salve. Es algo para podernos a pensar. Yeah. Y esto me recordó una historia muy interesante porque estaban construyendo en la Unión Soviética, antes de que cayera, no podían tener Biblias, no podían tener iglesias, no podían construir iglesias, no podían tener nada en la iglesia, porque si estaba algo en la iglesia, pertenecía al Estado. Así es que lo que hacían los hermanos, traían sus sillas y ellos decían, pues es mi silla, no es de la iglesia, es mi silla. Así Claro. es que no podían llevarse, no podían quitársela. Claro. Pero esta iglesia estaba casi destruida, necesitaban hacer una iglesia nueva y no les permiten hacer iglesias nuevas. Nueva. Así es que ellos decidieron hacer una iglesia nueva, a pesar de todas las... Hola, bienvenidos. A pesar de todos los problemas de tener que construir una iglesia en un país donde no se les permite, y ellos se les da cárcel y aún muerte si ellos quieren construir una iglesia. Pero ellos decidieron de cualquier forma construir una iglesia sobre la vieja. Y lo único que hicieron es que la fachada la dejaron y empezaron a construir detrás. Y todo estaba bien hasta que alguien los reportó. Y llegó la policía y es donde él les dijo, ok, el pastor les dijo, arreglen sus vidas, pidan perdón si tienen que perdonar. O sea, si tiene algo que interfiere para que Dios conteste nuestra oración, deshágase de eso. Y es lo que hicieron. Dice que llegaron los policías, dice, sabemos que alguien reportó que están construyendo una iglesia y él les dijo, ¿vos traen una orden de entrar? Dice, no, pero no entiendes que somos la policía. Dice, pero no pueden entrar. Si no tienen orden, no pueden entrar. Dice, ¿sabes que nosotros podemos quitarte la vida aquí? Y dice, sí, puedes hacer lo que sea, pero no puedes entrar a menos que traigas una orden. Y dice que ellos se fueron y no regresaron por 3 meses, y en esos 3 meses pudieron construir la iglesia sin cosas eléctricas, solamente a mano, sin hacer ruido, de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y nosotros pensamos, pero nosotros estamos contentos en la iglesia, no hemos sufrido persecución como otras personas en otros países. Dice que al final de cuentas ellos terminaron la iglesia, pero otra vez regresaron, pero esta vez con la orden de entrar. Y dice que ellos sabían que iban a llegar y les dijo al pastor, él no era el pastor, era el anciano, le dijo, tú vete, tú eres joven, tú puedes empezar otra vez, yo ya estoy por retirarme, yo puedo quedarme. Dice que el pastor joven se fue y ellos vemos nosotros que se puso, dio su vida por él. Pero dice que llegaron, dice, ahora sí, dice, ¿a quién es el que está dirigiendo la obra? Porque los vamos a arrestar. Y dice que él pues dijo, yo soy. Y dice que a la misma vez todos pasaron al frente, dice, también nosotros, todos somos. Pero nada más tenían que llevar a uno, así es que te llevaron a él. Se lo llevaron a la cárcel. Y entonces ya en la cárcel el oficial le dijo, tienes que desistir de traer Biblias, tienes que desistir de construir iglesias, porque no podemos permitir, no puedes hacer esto aquí en este país. Digo, yo no puedo desistir de lo que yo creo, de creer un Dios. Yo creo en mi Dios. Dice, pero no existe Dios. Y empezaba a alegar con él. Dice, no. Le llamó al jefe de policía y dice, este hombre no quiere desistir. Y dice, el jefe de policía llamó al alcalde. El alcalde dijo, vamos a hacer una lección de él. Dice, mátalo. Dice, quítale la vida. Y llegó la orden oficial, le dijo, ¿sabes qué? Dice, te tengo que matar.
Dice, es una orden. Dice, no te preocupes, hazlo. Y dice, empezó a quitar la camisa. Dice, no, sí, pero no tienes que quitar la camisa porque la bala va a través de tu camisa. No, dice, no me la estoy quitando para, para eso. Dice, es porque hay personas que necesitan camisas y no quiero que la destruyas haciéndole un agujero en la camisa. Así es que mejor me la quito. Dice, ah, dice, pero voy a orar, dice, oh, pero no hay ni una oración que tú hagas que desista que yo te mates. Ay, no voy a orar por mí, dice, voy a orar por ti, para que Dios te salve. Y dice que estaba orando, oró por él, lo dejó que orara, y le dijo, perdóname, perdónalo, de alguna forma haz de ver que tú eres real, que tú existes. Y dice que en eso que terminó la oración, recibió una llamada. Y dice que el alcalde, el que está abajo del alcalde, le dijo, no toques a ese hombre. Dice, porque ese hombre es un hombre de Dios. Dice, lo que acaba de ocurrir, dice, que el alcalde, al salir, después de dar la orden que lo matara, dice, un camión que iba borracho, chocó con él y perdió la vida. Dice, no lo toques a él, déjalo ir y déjalo, no lo toques, porque el Espíritu de Dios está con él. Así es como le dijo. Entonces es la historia porque Dios es real, Dios existe y Dios todavía hace milagros. Gracias, Heriberto. Esto realmente ha sido una historia muy, muy motivadora, creo que para cada uno de nosotros. Y esto es, ¿no? O sea, Dios es real. Esa es la parte fundamental que debemos entender. Miren, lo que estaba comentando antes y bueno, un poco lo que estaba diciendo ahorita Heriberto, ¿no? Las razones por las que estos gobiernos quieren, o una de las principales tareas que tienen es eliminar completamente la iglesia de las vidas de la gente. Es por el hecho de quitar esa conexión con un ser superior. ¿Ok? Cuando el ser humano encuentra esa condición de conexión con un ser superior, pierde ese miedo y esa dependencia del gobierno. ¿Ok? Por eso es de que a la gente le quitan la iglesia. Por eso es que nos cerraron la iglesia aquí. Y ese fue el argumento de un pastor que al final demandó, por ejemplo, al gobernador de California, justamente para que pudieran reabrirse las iglesias. Porque este es un fundamento de esos gobiernos que son de tipo dictatorial o que son comunistas, digamos, ¿no? ¿Okay? Ese es el principio, ¿no? Pero es eso, ¿no? El hecho de que cuando a la persona le quitan la iglesia, le quitan esa conexión con un ser superior. Y entonces el ser humano busca encontrar esa dependencia, esa protección de otro medio, ¿no? Sí, no solamente eso, porque una vez que uno cree en Dios, no hay temor. Claro, no hay temor a la muerte. Y lo que el Estado quiere hacer es ese guía, depende de que la gente tema y obedezca por miedo. Pero el verdadero cristiano no tiene miedo, porque no tiene razón. Aún de perder la vida, porque sabe que va a morir y en un segundo después va a estar con Jesucristo. Exacto. ¿Y qué es lo que echa fuera ese temor, no? ¿Qué es lo que echa fuera ese temor? La palabra dice, ¿no? El amor echa fuera el temor. El amor de Dios que nos envuelve es lo que obviamente elimina el temor. Esta es una parte muy, muy fundamental. Gracias, Heriberto. Miren, a manera de repaso nada más ligero, lo que había comentado hace varias semanas y creo que en diferentes lecciones lo hemos venido comentando, ¿no? Las diferencias entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana es retributiva, ¿no? Es una justicia que le entrega a la persona lo que le corresponde. O sea, hiciste esto es tuyo, ¿no? Es lo justo, digamos, ¿no? ¿Ok? Es una justicia que muchas veces acciones, es una justicia que sanciona también. Pero la justicia divina es distinta, ¿no? La justicia divina es restaurativa, busca restablecer una relación perdida. ¿Ok? Es una condición totalmente diferente, ¿no? Ahora, quiero que podamos ver nuevamente aquí unas imágenes
para que podamos seguir un poco lo que el tema que quisiera que pudiéramos conversar, que es el versículo que acabamos de ver. Y 3 puntos: el lenguaje de la cruz, el lenguaje del amor y el amor que borra los pecados. ¿Ok? Punto número 1, el lenguaje de la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: el lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición. Mas para nosotros, los que estamos en el camino de salvación, es poder de Dios. Esto lo leí de la versión Biblia hispana de traducción independiente, me parece que es. Esa es la versión que acabo de leer. Como les digo, ustedes pueden encontrarlo en la versión que gusten, que más prefieran, no hay ningún problema. ¿Ok? Si es Biblia hispanoamericana de traducción interconfesional, ese es el nombre de la versión. Ok, hay algunas versiones en la Biblia que también utilizan, en lugar de la palabra lenguaje, utilizan otra palabra que es palabra o mensaje también. ¿Ok? El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, el lenguaje de la cruz. O sea, hay diferentes, digamos, términos que se utilizan para justamente referirse a esto. Ahora, pregunto, ¿no? ¿A qué se refiere Pablo cuando menciona esto del lenguaje de la cruz? O sea, ¿qué significa el lenguaje, la palabra o el mensaje de la cruz? ¿A qué estará haciendo referencia Pablo con esta expresión? El lenguaje de la cruz, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los que están también en Zoom, no? ¿A qué se está refiriendo Pablo con este asunto de el mensaje o la palabra o el lenguaje de la cruz? Yo pienso que significa lo que significa la cruz para cada uno de nosotros. Ok, ok, muy bien, muy bien. Yo creo que también sería, ¿no? El plan de salvación que Dios tiene para nosotros. El significado de la cruz en sí es el plan que Dios ya había hecho desde antes de la fundación del mundo para salvar al ser humano. Ok. En caso de pecado. Ok, muy bien. O precisamente lo que estamos viendo es que se envió la vida para salvarnos. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias, gracias. Fíjense. Sí, sí, hermano. Miran la cruz, Ajá. pero no miran qué ocurrió en esa cruz. Ya, ok. Muy diferente. Ok, sí. Y es un poco lo que vamos a tratar también de ver esta mañana, ¿no? Miren, es interesante de que ese término que utiliza Pablo, ¿ok? Cuando hablamos del lenguaje de la cruz, es la misma palabra, la misma palabra en griego que utilizó Juan cuando escribió en Juan 1:1 para identificar a Jesús, cuando dijo, en el principio era el verbo, ¿ok? Utilizó esa misma palabra que significa el lenguaje de la cruz, la palabra de la cruz, o sea, le utilizó la misma palabra. En el principio era el verbo, ¿ok? Y el verbo se hizo Dios, y el verbo era Dios, etcétera, etcétera, ¿ok? Para identificar a Jesús. ¿A qué se está refiriendo entonces Pablo? ¿Cuál es ese lenguaje que mostró en la cruz? Lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? El amor de Dios, o sea, esa expresión, ¿no? ¿Ok? Ese es el lenguaje. Ahora, en el versículo de Primera de Corintios 1:18, que es lo que leímos al principio, Pablo menciona que ese lenguaje de la cruz, o lo que hemos respondido ahora como el amor manifestado por Cristo en la cruz, es un absurdo para los que van por sendas de perdición. Ahora pregunto, ¿no? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo con esto, no? ¿Quiénes son esas personas a las que se hace referencia, no? ¿A quienes ese lenguaje, ese mensaje les es absurdo? ¿Para quiénes? ¿Para los que son incrédulos? ¿Para los que no conocen la palabra de Dios? ¿Para los extranjeros, los gentiles, los que consideraban los judíos los gentiles? ¿O para aquellos que conociendo rechazan más bien a Dios? ¿Qué creen ustedes? Miren, les voy a dar dos versículos interesantes para que ustedes puedan más o menos también tener un poco de idea, ¿ok? Mateo capítulo 13, versículo 11. Y Marcos capítulo 4, versículo 11.
Mateo, capítulo 13, versículo 11, y Marcos, capítulo 4, versículo 11. En Mateo dice esto: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Cuando hablaba Jesús, les estaba hablando a sus discípulos, pero estaba hablando en referencia de que a ellos no, les está diciendo al resto del pueblo o también a los líderes religiosos. Marcos capítulo 4, versículo 11 dice: Él contestó, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. O sea, a ellos también les estaba hablando, les estaba predicando, pero se los estaba diciendo por medio de parábolas. ¿Ok? Nuevamente, entonces, ¿a quiénes estaba refiriendo Pablo? ¿Ok? Con la frase, para los que van por sendas de perdición. ¿A los extranjeros? ¿O a aquellos que tienen conocimiento de la verdad? Aquellos que tienen conocimiento, Claro. se alejaron de... Y que sencillamente no querían aceptar esa verdad. No querían aceptar ese principio. Para ellos, esa parte, este mensaje de la cruz, es una locura, ¿no? Es un absurdo. Es algo ridículo, ¿no? ¿Ok? Más aún todavía, Pablo se estaba refiriendo a los religiosos de la época de Jesús. Pablo se estaba refiriendo a ellos. Se estaba refiriendo a los líderes espirituales, a los líderes religiosos que guiaban espiritualmente también al pueblo. Se estaba refiriendo a ellos. Ahora, nuevamente tomemos esta expresión, el lenguaje de la cruz, que es un absurdo para los que van por senda de perdición. ¿Por qué crees tú que ese mensaje es un absurdo para estas personas? O sea, ¿qué aspectos del lenguaje de la cruz será absurdo, locura, tontería para quienes van por sendas de perdición? ¿Algo querías decir, exterior? Yo digo que esto aplica para los dos grupos, Pedro, para aquellos que creen que están en la verdad y para aquellos que no quieren saber nada. También, claro, sí, sí. ¿Verdad? Porque yo he hablado en mi trabajo, yo trabajo con diferentes personas, a veces trabajo con una persona, a veces con otra, y siempre trato de establecer una conversación con ellos para saber qué creen ellos, Claro. sin forzar nada, nada más para establecer una plática y saber en qué creen ellos. Y he conocido de todos, unos que aparentemente creen que tienen conocimiento, no creen, pero es lo incorrecto. No tienen Dios en su creencia, sino han creído en cosas místicas, en cosas orientales, que yo miro la confusión en ellos y están bien arraigados en lo que creen. Para mí, físicamente, humanamente, es imposible a menos que el Espíritu Santo haga un trabajo con esas personas, porque es difícil una vez que se arraigan en sus creencias erróneas. Claro. Muy bien, o sea, el hecho de asumir también aquí de que, por ejemplo, en el caso de personas que conocen, ¿no? El asumir de que el amor de Dios no es suficiente mensaje expresado en la cruz, cualquier otra cosa es una tontería, ¿no? O sea, lo toman como un absurdo. Lo que estaba mencionando también ahorita Heriberto, ¿no? Personas que sencillamente rechazan de manera completa, ¿no? También el mensaje de la cruz es un absurdo, ¿no? O sea, no se puede comprender, no se puede entender eso. Ok, vamos a esta otra parte. Déjenme compartir aquí. Bienvenido David también, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver, mami, ¿qué vas a decir? Cuéntame. Hay personas dentro de la iglesia que pueden conocer la palabra de Dios, pero no tienen la suficiente fe para creerla. A mí me ha preguntado una persona de muchos años de adventista, oye, ¿y será cierto que Cristo volverá? ¿Y será cierto que Cristo padeció todo esto? O sea, falta de fe.
tiene conocimiento, sabe que así y así fue y que va a ser de esta manera, y no tienen la suficiente fe para creer en eso. Ya. Ese es un tema real, o sea, el hecho de que muchas veces nos ubicamos digamos, en el contexto bíblico como un asunto de un tema casi paralelo a la vida, ¿no? O sea, no dentro de la realidad de nuestra vida. Y la verdad no es así, o sea, todo lo que se narra allí, no solamente el aspecto histórico, sino también el tema profético, es algo real que encaja dentro de nuestra realidad de vida diaria, ¿no? Y esa es la parte que muchas veces uno la desconecta, ¿no? La separa, porque pareciera un tema a veces de fantasía, ¿no? De una cuestión irreal. Muy bien. Sí. Yo lo ¿Aló? encontré, 4 encontraron, estos 4. Ok, vamos a ver aquí. Esto es lo que vemos ahorita. Punto número 2, el lenguaje del amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Versículos muy conocidos, ¿no? De la lección, nueva traducción viviente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Es interesante esto de los términos que son, digamos, permanentes, ¿no? Como utiliza palabras, ¿no? Dice, nunca, dice, jamás, siempre, ¿no? Se mantiene y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Algo que es constante, ¿no? Permanente. Dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Ok. Pensemos en esta parte, ¿no? Muchos hemos oído que en la cruz Cristo mostró que el amor de Dios por sus criaturas. Sin embargo, hemos oído esta frase, ¿no? O sea, allí se expresó el amor de Dios, pero también se mostró la justicia de Dios, ¿no? ¿Ok? ¿Sí hemos oído eso? Siempre hemos oído esa parte, ¿no? O sea, el asunto de que se mostró en la cruz el amor de Dios, pero también, ¿no? Se mostró la justicia de Dios, ¿no? De que la justicia de Dios exigía la muerte del pecador, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú crees en esto, entonces para ti considerar el lenguaje de la cruz es un absurdo, como solamente expresado como el amor de Dios. ¿Ok? Considera, por ejemplo, el principio del libre albedrío, ¿no? Que Dios nos da. Tenemos libertad para aceptarlo, pero si bajo esta condición, si lo rechazamos, entonces encontramos castigo, encontramos destrucción, encontramos que Dios nos elimina, ¿no? Nos destruye. Y esto no es así. Considera lo que acabamos de leer, ¿no? Capítulo 13 de Primera de Corintios, versículos del 4 al 8, ¿no? Concuerda la descripción del carácter de Dios con la figura punitiva, no castigadora, que le adjudicamos a la cruz. Visto de otra manera, ¿no? ¿De dónde salió el requerimiento para que Cristo muera en la cruz? ¿De dónde sale esa exigencia para el sacrificio de Cristo en la cruz? Por el pecado. Ok, esta parte es muy importante que la tengamos clara, ¿no? Porque miren, muchas veces, y esto basado incluso en algunos versículos de la Biblia, nosotros le adjudicamos a Dios, ¿sí? Mira, o sea, la pregunta es, o sea, ¿cuál es, digamos, a raíz de qué exigencia, a raíz de qué condición
es que Cristo tuvo que morir en la cruz, ¿no? ¿Ok? Heriberto está señalando el tema del pecado, ¿no? Y como les digo, esto es muy importante de tenerlo presente, porque muchas veces nosotros le adjudicamos a Dios el hecho de la sanción en la cruz. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Y les voy a dar unos ejemplos para que tengamos un poco de idea en esto. Cuando los israelitas salen liberados de Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que menciona los versículos? ¿Qué es lo que menciona respecto al hecho de que mueren los primogénitos? ¿Ok? Dice que vino, si por ejemplo les preguntamos, ¿no? ¿Quién fue el que mató a los primogénitos de Egipto? Ok, un ángel, ¿no? Ok, o digamos, en la Biblia dice que fue Dios en principio, ¿no? Dice, oh, que Dios vino, ¿no? Y esto que el otro, y mató a los primogénitos de Egipto. Pero luego dice de que Dios detuvo al destructor de que no entrara en la casa de aquellos que tenían la marca de sangre en la puerta. Entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿fue Dios el que mató o fue Dios el que más bien estaba protegiendo de que no matara el ángel destructor, ¿no? ¿Ok? Segunda pregunta, por ejemplo, en el caso de Job, ¿quién arruinó a Job, no? Y eso lo estamos escuchando hoy día en un salmón, ¿no? ¿Quién arruinó a Job? ¿Quién? Yo pienso que el enemigo. Ok, no piense, o sea, fue real, él mismo fue. Ok, muy bien, pero sin embargo, cuando Satanás nuevamente, después de haberlo arruinado a Job, regresa al cielo y se encuentra con Dios, Dios habla y le dice, ¿consideraste de nuevo a mi siervo Job perfecto y todo lo demás? Y mira que me incitaste a que lo lastimara, a que lo arruinara. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? Dios le dice a Satanás, o sea, me incitaste a que yo lo lastime, a que yo lo arruine, ¿no? ¿Ok? ¿En qué quedamos entonces? ¿Fue Dios el que actuó o fue Satanás el que actuó de acuerdo al permiso que Dios le dio? Dios lo permitió. Dios permitió, ok. Es algo diferente, exacto, es algo distinto, ok. Es algo distinto. Incluso, para mostrar también esta parte, por ejemplo, la experiencia de los endemoniados gadarenos, ¿no? Y también de los cerdos, ¿ok? Cuando los demonios le pidieron permiso al Señor para meterse en los cerdos, ¿sí? Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasó después, pero el hecho es este, ¿no? De que los demonios o Satanás mismo tienen que ajustarse a que para hacer una acción negativa, el Señor primero lo permite. ¿Ok? Esa parte es importante, ¿no? A ver, Heriberto. Sí, yo creo que eso también se aplica en los últimos días, porque sabemos que el Espíritu de Dios se va a ir retirando poco a poco de la tierra. Ajá. Conforme se va retirando, la violencia va incrementando y se va viendo más en nuestro medio. ¿Por qué? No es porque Dios lo quiere, pero el Espíritu de Dios es lo que está deteniendo al maligno, todo el mal que pudiese existir ahorita, pero que no existe porque todavía está su presencia, su Espíritu aquí. Amén. Amén. Nuevamente, entonces, la pregunta esta, ¿no? ¿A qué exigencia o a exigencia de qué o de quién es que Jesús se entregó voluntariamente a morir en la cruz? O sea, ¿qué requerimiento exigía la muerte de Cristo? Una vez le pregunté al pastor aquí y él me hablaba de la ley, ¿no? Y entonces yo le decía, la ley exige o exigía la muerte del pecador, porque dice, ¿no? De acuerdo a la condición esta, ¿no? Dice, para poder redimir el pecado se necesita derramamiento de sangre, ¿ok? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa exigencia? Es lo que mencionabas ahorita, Heriberto, ¿no? La ley del pecado, en realidad. Y es la exigencia de Satanás, ese sacrificio. Ahora, yo les pregunto esto también, ¿no? Porque, digamos, durante miles de años, el pueblo de Israel hacía sacrificios, ¿no? ¿Ok? Venía el pecador y traía su animalito y mataba, ¿no? El sacerdote también mataba para poder expiar los pecados del pueblo, por ejemplo,
o algunas ceremonias particulares, ¿no? Pero el pecador venía, traía su animalito, lo sacrificaba, etcétera, etcétera, señalando qué o representando qué. El sacrificio del verdadero cordero que iba a venir más adelante. Ahora yo les pregunto esto. Recordando los miles de años que se estuvieron realizando esos sacrificios, ¿no? de expiación, ¿qué se consiguió con esos miles de años de sacrificio? ¿Logró la transformación de las personas? ¿Logró el cambio de las personas? Estas personas estaban enfocadas en que, oye, este cordero, este animalito ahorita representa al cordero que va a venir más adelante. Y cuando llegó el verdadero cordero, ¿lo estaban esperando? ¿Estaban listos para recibirlo? No, porque se perdió el mensaje. Ok. ¿Verdad? ¿En qué estaban enfocados más? O sea, y no solamente el pueblo, o sea, lo más triste es de que los líderes religiosos son los que estaban enfocados en otra cosa, en sus propias agendas, en sus propios intereses, En sus leyes ceremoniales. en sus leyes ceremoniales, ¿no? En tratar también de tener dominado al pueblo, o sea, de que ellos figuren y tener la supremacía, el dominio sobre los demás. Ahora pregunto para ustedes, ¿no? ¿En qué basas tu fe? ¿En sacrificios? ¿En leyes? ¿En la dirección que te entregan líderes religiosos? O sea, ¿en qué basas tu fe, no? Esto es fundamental. A ver, Heriberto. Pues debería de ser mi relación personal con Cristo. Nada más. Ajá. No en lo que nadie me diga, lo que nadie me cuente, ni ahora lo que yo leo, pero es mi relación personal. Ya vamos más Amén. allá de, pues yo leo mi Biblia, Ajá. yo hago obra misionera, yo doy mi diezmo. Nada de esto nos va a salvar. Exacto. Solamente mi relación que yo tenga personal con Jesús. Así es. Esto es fundamental, ¿no? Esto es muy central, hermanos. O sea, esta parte te hace ver un asunto que es fundamental y es el tema personal, o sea, cada uno. O sea, yo no puedo, digamos, asumir responsabilidad por mi hijo, ¿no? Por mi esposa, o sea, por el amigo, ¿no? O sea, cada uno, o sea, y es una relación, es un vínculo personal, cada uno con Dios. Es un tema personal. Individual. Eso es lo fundamental, o sea, esa es la realidad, ¿no? Pregunta, ¿por qué era necesario que Jesús muera? ¿Qué crees tú que se consiguió con la muerte de Jesús? ¿Qué logro se obtuvo con la muerte de Jesús? Y tal vez más importante todavía, ¿qué efecto tiene la resurrección de Jesús? ¿Ok? A ver, David. Hermano, Vamos. Un feliz sábado para todos, hermanos. Feliz sábado. Tú has estado haciendo varias preguntas, ¿no? Y todas esas preguntas como que llegan a ser parte de esta que haces al final. Por ejemplo, ¿cuál es la exigencia de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario? ¿O qué te motiva ahora? ¿O dónde está sostenida tu fe? Etcétera. Todo eso yo creo que va a depender de cómo nosotros o hasta dónde va nuestro concepto o nuestro conocimiento de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Porque si miramos así fríamente, por ejemplo, encontramos a Cristo muriendo por personas que no lo merecen. Y es una locura. Pero cuando miramos a nuestro Señor Jesús como la única esperanza de la humanidad, no es una locura, es una expresión máxima del amor de Dios. Personas que no tienen formas de resolver su problema, personas que lo único que hacen es reconocer su culpabilidad, su condición totalmente perdida, sin esperanza, y que su única esperanza está en aquel que puede morir por él, que pagar la deuda que él debe pagar por haber obedecido al autor del mal. O sea, el culpable del mal, en cierta medida,
no soy yo, porque el que nos incita a hacer el mal es el enemigo. Por eso es que al final, y eso está en la doctrina del santuario, al final hay un cordero por Azazel donde simbólicamente se pasa todos los pecados del pueblo de Israel sobre el cordero, simulando que los pecados que fueron perdonados, alguien lo tiene que pagar y lo van sobre Azazel. Entonces, en esta forma de expresión del amor de Dios, es nuestra, yo creo particularmente, es la culpa que yo debo pagar la que despierta el amor del Padre expresada en el nuestro Señor Jesús para darme a mí la esperanza de salvación, de vida, ya que yo no puedo, ya que para mí es imposible. Ajá. Muy bien, muy bien. Gracias, David. Miren, voy a pasar a esta otra parte para que no nos gane el tiempo, ¿ok? Déjenme mostrar aquí. Esto es lo que vimos ahorita. Punto número 3. El amor borra pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: así ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Esto lo leo de la traducción latinoamericana. Déjenme ver para poder salir de aquí. Acá está. Ok. Perdón, es la traducción en lenguaje actual. Esa es la traducción que acabo de leer. Bueno, como digo siempre, ustedes pueden leerlo en la traducción o en la versión que gusten. ¿Ok? Miren, durante la historia del cristianismo hemos recibido siempre la idea, ¿no? El concepto de que Dios requería primero ajusticiar a Jesús en la cruz para entonces darnos perdón y salvación por nuestros pecados, ¿no? Que Dios, para otorgarnos su gracia, su perdón o manifestar amor por nosotros, primero demandaba el derramamiento de sangre para cubrir los pecados del mundo. Ahora, pregunto esto, ¿no? ¿Por qué crees que gran parte del cristianismo pone a Jesús como un sustituto? O sea, de ser así, ¿no? De que Él es nuestro sustituto, entonces Él recibe nuestra muerte y nosotros recibimos su vida. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Esa es un poco la visión que se tiene. Ok. Miren, yo los invito para que podamos analizar una parábola. La parábola de los labradores malvados. ¿Ok? Se encuentra en Marcos capítulo 12 y en Mateo 21. Pero quiero primero que podamos analizar una parte, ¿no? Porque Marcos capítulo 11 y 12 muestran el preámbulo, ¿no? La parte previa a cuando Jesús narra esta parábola. Y Mateo 21 también cuenta un poco, ¿ok? Cuenta un poco en la parte previa y también la narración de esta parábola. Ahora, es interesante que en Marcos capítulo 11, y ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar en el momento que busquen, encontramos cuando Jesús entra a Jerusalén, ya la parte final casi de su vida. O sea, lo que hoy el mundo católico, por ejemplo, celebra como el Domingo de Ramos. O sea, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Okay? Ese es el momento que se narra en Marcos capítulo 11 y en Mateo capítulo 21 también. Ahora, esta parte, como le digo, eran los momentos previos a la crucifixión ya. Y luego de esto, se le acercan a Jesús, dice allí, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Ok? 3 grupos de personajes se le acercan a Jesús. Ahora, en estos 3 grupos de personajes, nosotros podemos encontrar sus equivalentes a lo que hoy también tenemos dentro de nuestra organización religiosa. ¿Quiénes son los jefes de los sacerdotes en la actualidad, en nuestra organización? ¿Quiénes son los jefes de los sacerdotes? Los presidentes.
No los pastores, o sea, los presidentes de conferencias, de uniones, de divisiones, o sea, eran los capos, los máximos, ¿ok? Ahí estaban, ahí decía, los jefes de los sacerdotes, no eran los sacerdotes, no era el pastor de iglesia, o sea, eran los jefes de los sacerdotes. Dice que estaban también los maestros de la ley. ¿Quiénes eran quiénes son sus equivalentes en la actualidad? No son los pastores, los maestros de la ley. ¿Quiénes son? Son los que forman a otros pastores. Son los maestros que trabajan en nuestros seminarios de teología. Son los profesores que conocen lo máximo, o sea, los que enseñan a formar otros pastores. O sea, también son pastores. Ok, bueno. Y los ancianos. ¿Cuáles son los equivalentes a eso en la actualidad? ¿Ah? No eran los ancianos de iglesia, eran personajes, personalidades, personas encumbradas dentro de la comunidad religiosa, pero que no tenían el cargo de pastor, por ejemplo, o no eran, digamos, líderes de la organización, etcétera, pero que destacaban por su presencia. Esos eran los ancianos. Eran los dignatarios, ¿no? Los dignatarios. Los dignatarios, claro, exacto, personalidades, ¿ok? Esos tres grupos se le acercaron a Jesús para preguntarle algo. Ellos se le acercaron para preguntarle, ¿quién te dio autoridad para hacer lo que haces? ¿Ok? Ellos se acercaron para preguntarle eso. Ahora, es interesante una cosa. Es interesante de que mucho tiempo antes, cuando Jesús recién probablemente ni aparecía en su ministerio, o antes incluso de ser bautizado, ya esta gente se le había acercado a Juan el Bautista a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Esta gente se le acercó a Juan y le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y Juan les dijo, no, yo no soy. ¿Quién eres tú? Y entonces él les dijo, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y él les decía, no, yo no soy. ¿Quién eres tú? Y entonces Juan les dice, yo soy la voz que clama del desierto, etcétera, etcétera. O sea, toda esa parte es la que Juan les manifiesta. Y entonces, ¿por qué bautizas? Le preguntaron a él. Y él les dijo, yo bautizo en agua, pero ya hay uno entre ustedes del cual yo no soy digno de desatarle las sandalias de los pies. O sea, ya les dijo, entre ustedes ya está el que estaban esperando, ya está allí entre ustedes. Él ya les dijo eso. Y a Juan le creyeron que él no era el Cristo, pero los demás no lo aceptaron. Y a Jesús en más de una ocasión le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él les dijo que sí, pero no se lo creyeron. Incluso en un momento lo estuvieron a punto de apedrear. Pero en esta ocasión, ya casi al final de su ministerio, nuevamente se acercan a preguntarle, ¿quién te dio esta autoridad? Y entonces Jesús les hace una pregunta para poder responderles. Y Jesús los lleva al momento con Juan otra vez y les dice, ¿de dónde venía la autoridad que tenía Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres? Y entonces ellos empezaron a conversar entre ellos de manera callada y dijeron, si les decimos que era de Dios o era del cielo, entonces nos va a decir por qué no lo aceptaron, por qué no le creyeron. Pero si le decimos que era de los hombres, el pueblo se va a enojar con nosotros porque consideran a Juan un profeta. Y entonces voltearon donde Jesús y le dijeron, no sabemos. Y entonces Jesús les dijo, bueno, yo tampoco no les puedo decir de dónde obtengo esa autoridad. Pero luego de eso, Jesús les empieza a narrar la parábola de los labradores malvados. ¿Y ustedes se acuerdan de esa parábola? ¿Se acuerdan de esa parábola? En la parábola, el Señor dice, un dueño tenía un viñedo y entonces se la alquila, se la entrega a unos labradores para que la trabajen. Y luego de eso, manda a sus representantes para que puedan obtener el pago por ello. Pero ¿qué hacen los labradores? A unos los golpean, dice, a otros los matan, de los que empezó a enviar el dueño del lugar. Pero entonces al final, ¿qué hace el dueño? Manda a su hijo. Manda a su hijo, pensando que
Que lo van a respetar. A él lo van a respetar y lo van a oír. ¿Ok? Pero ¿qué hicieron cuando llegó el hijo? Dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con todo. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a ver esta parte. Miren, podemos identificar a los personajes, ¿verdad? ¿Quién era el dueño? ¿O a quién representa el dueño? El viñedo. Al padre. Dios Padre. Al Padre, a Dios. Los labradores malvados, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros, ¿ok? La humanidad. O incluso La también los humanidad. religiosos, ¿ok? El hijo, ¿quién es? Y Jesús. Es Jesús, ¿verdad? Representa al Hijo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Pregunto esto. El dueño, en este caso, el Señor, mandó a su hijo con la intención de que muriera, ¿o con qué intención lo mandó? Lo mandó con la intención de que pudiera convencer a la gente de su error. Con esa intención lo envió. No lo envió con la intención de que muriera, lo mandó con la intención de que pudiera convencer a la gente de su error. ¿Ok? Ahora, Jesús hizo, perdón, Jesús cuando estaba contando la parábola hizo otra pregunta y dijo, cuando vuelva el dueño, ¿qué es lo que hará con esos labradores malvados? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue esta. Hará que esos malvados tengan un fin miserable. ¿Quiénes dieron esa respuesta? Los dignatarios de la ley. Esos que estaban escuchando, los dignatarios de la ley, los maestros, los jefes de los sacerdotes, los ancianos, ellos respondieron eso. ¿Sí, hermano? Te acabo de decir, la intención de Dios fue a que Jesús convenciera al ser humano. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de esta manera amó Dios al mundo Así que es. mandó a su hijo. Para que todo aquel que no crea se muera. no se pierda, sí, mas tenga vida eterna. Exacto. O sea, el propósito en realidad tenía esa condición. O sea, a lo que voy es a esto, que no es precisamente Dios quien demanda la muerte de Cristo, sino que la muerte de Cristo la hacemos nosotros mismos. ¿Ok? Pero es suficiente el amor de Dios para perdonarnos a nosotros. O sea, no es necesario de que muera Cristo para que entonces Dios nos ame. No, Dios nos ama antes de que Cristo incluso haya muerto. Hay una exigencia, hay una condición, sí, y hay una victoria muy grande con la muerte de Cristo, definitivamente. ¿Ok? Jesús muere y entonces se cae el velo del verdadero acusador. A partir de allí ya no hay más lugar en el cielo para Satanás. O sea, sencillamente a partir de ese momento queda revelado su verdadero carácter. Y obviamente su exigencia, su demanda de que alguien muera para poder pagar por los pecados de los pecadores es cumplida también. Por eso es de que Jesús se entrega voluntariamente para ser sacrificado por nosotros. Cuando venga el Señor, ¿qué es lo que hará con esos labradores malvados? Y es interesante que ellos mismos responden, ¿no? Se da un poco el parecido a cuando David tiene la conversación con Natán, ¿no? Y Natán le cuenta la historia del hombre rico que mata a la oveja del hombre pobre, ¿no? Y entonces le dice, no, ese hombre debe morir, ¿no? Nada más de que en esta ocasión Jesús no le dice a esta gente, esos labradores malvados son ustedes. Pero ellos sí se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos, ¿no? Y entonces dice, si ustedes siguen leyendo Mateo o Marcos, dice que a partir de allí ellos decidieron matar a Jesús, ¿no? ¿Ok? Ellos mismos decidieron entonces matar a Jesús. Ok. Vamos a esta última parte. ¿Qué es lo que aprendiste hoy? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? A ver, unos minutos para que podamos compartir qué es lo que aprendimos hoy. A ver, para cualquiera, también los que están en Zoom, ¿qué aprendimos hoy? Que la cruz revela
el máximo amor de Dios por nosotros. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Y que ese amor es suficiente, ¿sí? Ese amor es suficiente. Que la justicia de Dios también es amor, o sea, esa parte tenemos que entenderla, ¿no? No es un marco separado, ¿no? No es una parte antagónica, no es un Dios que nos cuida con una mano y que con la otra mano está dispuesto para azotarnos, ¿no? No, la justicia y el amor de Dios es una sola, ¿no? Que se engloba y se manifiesta también justamente en la cruz. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo más que aprendimos? A ver, David. Que como me uno al pensamiento de nuestra hermana que opinó antes, y además agrego que las diferentes formas en que Dios el Padre a través de su Hijo revelaron su amor es lo que produce amor en nosotros. Así es. Y ese amor nos cautiva, es el único hilo que nos sostiene al Padre y es irrompible, ¿no? Amén. Ese amor expresado en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús, como su Amén. máxima obra, porque hay muchas formas de expresión del amor de Dios. Amén. Esto es central, ¿no? Porque, digamos, en la medida en que nos relacionamos, como estaba mencionando Heriberto ahora, ¿no? O sea, en la medida en que nos relacionamos con Dios, nos parecemos más a Él, ¿no? Empezamos a ser más semejantes a Él. Y entonces podemos expresar ese amor también entre nosotros, ¿no? Que es lo que el Señor nos pide, justamente, ¿no? El poder también amarnos unos a otros, ¿ok? Recordemos una cosa también, y es el hecho de que el tema del amor, que es el carácter de Dios, es un tema que vamos a seguirlo estudiando y aprendiendo por la eternidad. O sea, la Biblia dice que incluso hoy los ángeles están aprendiendo de todas estas cosas que están pasando, ¿no? Ellos están a la expectativa porque miran el escenario de lo que ocurre en el mundo justamente para poder ver revelado el amor de Dios. Ellos incluso en la actualidad. Tu propia palabra lo dice. Así es. Dios es amor Así y Él nos ama desde el principio, nos ama desde el principio. Así es. Y nos va a amar hasta el final. Por la eternidad. Por la eternidad. Amén. Amén. Déjenme otra vez compartir aquí esta parte. Y somos como un testimonio vivo, seremos por la eternidad un testimonio vivo, fruto de su expresión máxima de amor, ¿no? Amén. Exacto, exacto. Eso es lo. Vamos a ir incluso a revelar o ser testigos del amor de Dios a otros mundos también, manifestando el conocimiento de esa misma condición, de esa misma experiencia, ¿no? Tarea de la semana. Tarea de la semana, reserva tu tiempo, ¿no? Tu tiempo para tu comunión personal con Cristo. Esto es muy importante. En la medida en que cada uno de nosotros reserve un tiempo, o sea, separe un momento para poder comunicarse con el Señor, conocerlo más, contemplarlo cada vez más, entonces vamos a recibir todos los beneficios también de ello. Y vamos a parecernos más a Él. Eso es lo importante, ¿no? Pide al Señor que en el uso de tu libre albedrío te ayude a contemplarlo, a conocerlo y a parecerte cada vez más a Él también. Y esta semana pide al Señor que su Santo Espíritu pueda habitar en ti. Pedrito, ¿Okay? Sí, Pedrito, cuéntame. Un granito de arena más a esto que acaba de decir. Que nuestra relación con Dios, de las diferentes formas, el estudio de la Biblia, la oración, la alabanza, ¿por qué produce en nosotros una semejanza cada vez mayor? Es que esa comunión con el Padre, con nuestro Señor Jesús, nos afecta directamente. Por eso hay una cita que no recuerdo, pero dice que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nuestra mente la ponemos en contacto con la mente de Dios. Esa influencia nos afecta y el ser humano no vuelve a ser nunca más igual. Entonces, por eso es esta recomendación que haces de nuestra comunión con el Padre es únicamente para nuestro beneficio. Amén. 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 Gracias, David. Gracias por el aporte. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.
Vamos a despedirnos también de nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿ok? Y los esperamos entonces la próxima semana. Un abrazo, un abrazo. Amén. Gracias por estar con nosotros.